Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, comenzamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico, como siempre, entusiastas para seguir creciendo, ¿verdad? Ofreciendo Ñande Yara Ñe, un agente de Peñan de familia Pupe, sobre todo, pero que esto sea también fuerza de resurrección. Estamos en este tiempo pascual, no se olviden que significa cambio, significa cambiar chip, cambiar mentalidad. Ñande Yara Ñe nos ofrece esta posibilidad Ñande Yara Ñe vive, es decir, a través de la palabra de Dios, la que nos cambia, la que nos hace diferentes y sobre todo la que nos envía ahora también a anunciar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Esto también tendremos que acuñar en nuestro corazón y en nuestra vida. Tal vez no es que tengamos que entender ese ay de mí si no evangelizara porque predicar, sino que cada uno tiene también, ¿verdad?, sus cualidades, sus riquezas, sus talentos, cómo tiene que anunciar la palabra de Dios. Otra manera muy importante, como yo siempre les estoy diciendo, es con la ayuda que ustedes pueden hacer en nuestra fundación Ñande Yara Ñe para que sigamos poco a poco, ¿verdad?, entrando a través de los medios de comunicación. Pero no se olviden que no nos quedaremos y no tenemos que quedarnos simplemente con el anuncio a través de los medios de comunicación, sino que la fundación tiene el deseo, ¿verdad?, más adelante de ayudar a través de escuelas, en nuestras escuelas católicas, con las becas, con los niños que verdaderamente necesitan, también con la formación de otros jóvenes que están sin trabajos, con la electricidad, plomería, en fin, todo lo que significa el trabajo para estos jóvenes que muchas veces quedaron sin un camino sistemático de educación para que puedan luchar y salir adelante. Bueno, que lo que hoy juega la motochorro de cualquier otra cosa, ¿verdad?, nuestra juventud. La infraestructura, a mí la ña soñante, allá Pepe, ¿no? Pues tenemos que hacerlo realidad. Pero ¿cómo, queridos hermanos, lo vamos a hacer realidad? Ñande Yara o Pocono Ñandereje. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y desde ahí nosotros podemos ayudar. Cada uno tiene que dar lo suyo. Cada uno tiene que dar de acuerdo a sus posibilidades y hacer, ¿verdad?, que podamos seguir creciendo. Bueno, nosotros estamos reflexionando, queridos hermanos, sobre un tema muy importante desde el capítulo 20 del Éxodo, del 19 al 21, que nos habla del temor de Dios. Y estábamos mirando, ¿verdad?, lo que significa esto del temor de Dios. Nos poníamos en esta unidad que es muy importante, pero ahora reflexionábamos del versículo principalmente 18 y 19. Decíamos anteriormente, cuando terminábamos nuestra lección anterior, que el pueblo está aquí observando no quiere decir el observar en forma pasiva. El observar, el mirar, ya de por sí tiene que, por lo menos en el hebreo, está implicando y nos está pidiendo un conocimiento profundo donde yo me imbuyo, se dice, ¿verdad? O sea, donde yo entro. Hay que vivirebe, hay cuaponamba, ébalo y cotemejamba, ébala y sea shejina. Entonces es un ver, juzgar y actuar. Dice después Puebla, ¿verdad? Después se van agregando otros elementos más, ¿verdad?, en los últimos documentos, pero solamente para utilizar eso que utilizaba como terminología este documento muy interesante, el ver, no quiere decir simplemente entonces quedar pasivo. Ay, ya, pobrecito, y entonces quedamos desde afuera. No, sino que nosotros queremos entrar en la realidad, queremos imbuirnos en esa realidad.
Es la única forma, ¿verdad?, para que después nosotros podamos, entendiendo los problemas, salir de esta situación. O si no, nosotros podemos quedar mucho en la teoría. Entonces, y gritamos y denunciamos todo lo que vos quieras, pero en realidad no estamos entrando y no hacemos nada. No hacemos lo que dice hechos de los apóstoles, obras de los apóstoles, actos de los apóstoles, ¿verdad? Recuerden que después de la resurrección justamente tenemos, Lucas nos escribe esa segunda parte de su libro, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, para demostrarnos que peñan de yara ñande yaguerecoa. Entonces ñande ya es sí, cierto, ha resucitado, está en nuestra vida el Señor subió al cielo. Entonces ñande con angara ya pitagina con ave, ñande haitema, y hayalomita se haitema y cucharapeteía, a veces tengo hina. El reino de Dios sería como ese cucharapeteía, lleva. Peñande yara oye popámalo yapona. Ñande yara oye popámalo yapona. Ahora, ¿qué es lo que nos envía? Nos envía su Espíritu. Jamás con oye pota, ñande yepota. Ñande haitema ñande aprende a cucharare. Somos nosotros los que tenemos que guiar ahora la historia, es la iglesia. Nosotros somos iglesia. Pero no piensen que la iglesia es simplemente una institución, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjitas, la iglesia. No, estos son partes esenciales. Hay que leer el documento, ¿verdad?, de la iglesia para poder entender cómo se entiende, ¿verdad?, desde una estructuración, ¿verdad? Porque necesitamos pues siempre una estructura organizativa para poder mover un movimiento tan grande, ¿verdad?, que es la misma sociedad, somos la misma sociedad. Vean con la iglesia y nape atuazú, andiga tú la atuazú de pesa la yacu, o si no vamos a hacer todo amorfo, da ya vamos a va esa va la yacu, esa va la yapota las cosas. Y por eso ahí está la función tan importante, ¿verdad?, de los que están al frente de nuestras iglesias, ¿verdad? Comenzando con el Papa, siguiendo con nuestros obispos, nuestras conferencias episcopales, nuestras parroquias, y después todo el movimiento, ¿verdad?, dentro que le da la fuerza. Ese es el músculo, ¿verdad?, el músculo dentro de este atuazú. Bueno, queridos hermanos, desde aquí tenemos que entender, ¿verdad?, todo lo que la palabra de Dios nos va pidiendo y todo lo que nos exige también para que podamos hacer algo por los demás. Escuchando la palabra de Dios, entrar en nuestra realidad y de nuestra realidad entonces que podamos hacer algo por los demás. Pero es ahí donde todos tenemos que poner ese granito de arena, queridos hermanos. Y de eso tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes. Reino de Dios ya es o iglesia. Ñandeye y potá, ñande mantelle y potá. Porque nosotros tenemos que meternos dentro de eso. Mientras nosotros no nos metemos y nos damos ese granito de arena, es imposible que la iglesia como tal. Mapi con la mocaguata, mapi con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, teniendo a Cristo al frente como cabeza verdaderamente. El verdadero dueño, vamos a decirlo así entre comillas, de la iglesia es Cristo. Porque el atuazú somos nosotros. ¿Y quién es dueño de nosotros? Y solamente Dios. Dios que nos creó y Dios que nos llama a nuestra dignificación y realización. Y entonces el verdadero dueño, el que guía la cabeza de la iglesia es Cristo, que nos llama a una santidad y a nuestra propia dignificación. Bueno, volvemos enseguida con más. Ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también
de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Queridos hermanos, seguimos con nuestro programa Ñandeyara. Estamos reflexionando sobre este capítulo 20, maravilloso, el temor de Dios, ¿verdad? El temor del pueblo que tiene con respecto a Dios, que quiere decir, decíamos, el respeto a Dios. Y ahora estamos entrando y diciendo que el observar no es simplemente un quedarse desde afuera, sino que es entrar dentro. El pueblo siente temor al percibir la cercanía de Dios. Ese es el respeto de Dios. Su poder también expresado aquí, el lenguaje literario que se utiliza, el género literario, es la tormenta, el humo que sale de la montaña y reclama que Moisés sea el mediador. Entonces, ¿verdad? Pero este es un género literario. Este es un género literario. Tal vez tengo que entrar después o tenemos que entrar juntos a reflexionar de nuevo. Ya hemos hablado algo, ¿verdad? Ustedes pueden mirar en las redes, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? En uno de los programas, de los tantos programas que comenzamos el 7 de mayo del 2018 comenzamos. Entonces, de lunes a viernes. Entonces, en una de las primeras intervenciones, ¿verdad? De nuestra introducción general, nosotros hablábamos de los géneros literarios. Tal vez tenemos que hablar un poco de vez en cuando, decir de nuevo algo, pero si uno quiere profundizar, puede ir buscando en esos programas
para comprender, ¿verdad? O sea, esto de la tormenta, el humo que sale de la montaña, son géneros literarios para darnos a entender la fuerza de Dios, lo luminoso de Dios, la potencia de Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se revela, Dios que está por encima de todo, sobre la naturaleza. Pero es ¿verdad? Entonces no busquemos ahora, ¿será que Dios verdaderamente se manifiesta así? Y Dios con el temblor, y Dios con el humo, y Dios con el fuego. ¿Se acuerdan cuando también se revela a Elías la misma cosa? ¿Verdad? Primero dice que viene el terremoto, viene el fuego, viene todo, viene la tormenta. Después en un momento viene solamente el susurro también, el vientito. Y ahí dice que Dios en ese susurro, ahí Elías se dio cuenta y dijo, ahí está Dios. A ver, vamos a pirimbayo, y se postra ante Dios, ¿verdad? Ahí está el temor de Dios. Bueno, queridos hermanos, hay muchas formas de manifestar entonces su presencia en nuestra vida. Entonces esto reclama que Moisés sea el mediador, porque ya que es pero es el santo temor de Dios. Ahora, es notable cómo el texto asume que Moisés podrá oír la voz de Dios sin que corra peligro su vida. Sin que corra peligro su vida. ¿Por qué Moisés sí y nosotros no? ¿Por qué Moisés puede hablar con Dios y nosotros no? Entonces, ¿viste? Tenemos que ir dando ya aquí alguna explicación. Esto quiere decir, queridos hermanos, que sí o sí dentro de un atihuazú, dentro de una iglesia, siempre, porque esto es algo antropológico, esto es algo antropológico, es una cuestión sociológica, si querés decirlo así también, ¿verdad? En una organización. Necesitamos de mediadores. Entonces, ahora, no me vengan a decir que no necesitamos del papa, que no necesitamos del obispo, que no necesitamos del cura. No, yapú. Que no necesitamos de mi mamá, que no necesitamos de mi papá. Necesitamos. Esa es la estructura antropológica. Esa es antropología. Y dentro de nuestra historia, dentro de nuestra antropología, que Dios se manifiesta. La religión, religarse, unirse, entender nuestra propia vida, nuestra propia existencia, nuestra propia dignificación, lo hacemos dentro de nuestra condición humana. Discúlpenme, pero nosotros vamos a santificarnos dentro de nuestra condición humana, antropológica y después sociológica en una organización. Aquí está una organización. Esta es una organización. ¿Por qué piden que Moisés? Y esta es una forma de darle la autoridad a Moisés para que justamente haga ese papel de pontífice, decíamos nosotros anteriormente. Entonces, ¿por qué? Digo, justamente nosotros corremos todo peligro, dice, pero justamente Moisés no. El pueblo no tiene duda de que morirá si se expone a su presencia. Moisés no. ¿Viste que se le da entonces una cierta autoridad? Y eso es lo que yo le decía, este es el género literario, era una forma de expresión. Moisés entonces tranquiliza al pueblo, señalando que la presencia de Dios no es para atemorizarlos ni hacerlos morir, sino que tiene como fin hacerlos conscientes del plan de Dios. Hacerlos conscientes, ¿viste? Yo me pongo aquí al frente, yo les voy a explicar, dice Moisés. Entonces, yo soy mediador, humilde mediador, soy siervo del Señor. Esto es también lindo. Yo les quiero leer nomás y darles a entender, volvemos a ese libro de Josué, porque eso me interesa cómo se le presenta. El capítulo 1, versículo 1, luego de Josué, cómo se le presenta, ¿verdad?, a Moisés. Mira lo que dice. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, siervo del Señor, esclavo del Señor, pontífice del Señor, erea, utiliza el término que quiera, es decir, mediador, ñaicotevengo, peñan de Yara, entonces, hoy cualcaña en una organización, siempre. Y bueno, eso es en una estructura jerárquica de una institución, ¿verdad?, que nosotros le llamamos en este caso la iglesia. Pero vamos mirando un poquitito más también nuestras organizaciones más pequeñas. Tu casa, tu familia necesita de papá, necesita de mamá. Nos necesitamos. Alguien que tiene que estar al frente. O si no, patañane acá, cada uno ya lo oye posea, peángola muchas veces la gente lo oye posea. Y por eso pues vivimos en un sarambí.
Por eso vivimos en un sarambí. Y por eso después, mira, en la educación que nos metemos. Yo no quiero decir tantas cosas, ¿verdad? De cosas así muy concretas, porque algunas veces ya, no sé si entro mucho ya en problemas muy detallados, ¿verdad? Pero a mí me duele algunas veces cuando veo familias totalmente disgregadas, familias que sufren verdaderamente por falta de un mediador, por falta de un pontífice, por falta de un papá, en síntesis, por falta de una mamá que ponga un poquitito en orden su familia, sus hijos. Y esa es la falta de responsabilidad, ¿viste? Porque Dios entonces no está tocando tu vida. Pensamos que Dios es una cosa externa, un Dios que no me une a nada. Dios es fuera de mi realidad. No, Dios está en nuestra realidad, en nuestra historia. Y tiene que cambiar nuestra historia entonces. Por eso le digo, no sé si comentar ciertas cosas, ¿verdad? Pero que me viene a la mente de situaciones así muy difíciles, ¿verdad? De personas, de papás que tienen 2, 3 familias, ¿verdad? Y está aquí, está allá, pero no se hace cargo de nadie. Y claro, y entonces eso es viva la pepa, ¿verdad? Viva la pepa, viva no sé qué cosa. Y claro, si no hay un pontífice que dirija, y eso en cualquier organización, si no hay alguien que verdaderamente sea mediador desde Dios, como lo es aquí, se nos presenta por lo menos Moisés, después va a ser difícil tener una sociedad justa, honrada, recta. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana no puede faltar
La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñande Yarañé, queridos hermanos. Estamos hablando de este capítulo 20 del Éxodo, del versículo 19 al 21, que nos habla en este momento ya de la mediación, decíamos, de Moisés. Todo lo que es mediación, muchas veces parece que nos molesta, o no sé, tal vez porque no entendemos bien nomás de la función. O tal vez también, y esto sí es cierto y estoy de acuerdo, cuando como mediadores no estamos haciendo bien nuestra misión de autoridad. Cuando no hacemos bien nuestra misión de autoridad. Entonces, en este sentido sí estoy de acuerdo. Pero, operar es de verdad ese aspecto. Parece que no queremos la autoridad ahí delante de nosotros. O parece que la autoridad que está ahí al frente de nosotros siempre está equivocada, o parece que esa autoridad que tiene que ayudarnos a guiar, a organizarnos, ¿verdad? Entonces no está cumpliendo con su misión. Pero miremos entonces cuál es esta función tan linda de Moisés y desde ahí podamos comprender mejor. Pero tiene que haber, decíamos. En el versículo 20-21 nos pone: Moisés respondió al pueblo. Ahora Moisés es el que va a hablar como esa autoridad. No teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Es decir, es Dios el que está hablando en este momento, que viene, ¿verdad? Pero el respeto quiere decir, si ustedes, así ustedes no pecarán. ¿Viste? Que es esta misión de encaminar, de saber, esa ¿viste? Esta es la misión del mediador. Esa peana yupe, acompañar yupe, ñemoipe y quiere. Entonces en Bogotá vendrá Pichaye, ese pueblo que está a tu cargo. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Vamos a mirar un poco este versículo 20-21. Moisés tranquiliza primero señalando que la presencia de Dios no es para atemorizarlos, niñan de yucapatágina, sino que tiene como fin hacerlos conscientes del plan de Dios y así conducirlos a que se comprometan con este proyecto. Comprometan con este proyecto. Entonces, esta es la primera misión, el primer objetivo, ¿verdad? Moisés, que tiene que ayudar. Moisés, que tiene que ser ese que muestra el proyecto y le está diciendo: Pea la pellapona, japeisha pellapona. Y no se alejen de él, dice, no se alejen de él. Este es el sentimiento, ¿verdad?, de no pecar, de no pecar. En este versículo es ese, y no el de que se mantendrán puros y sin mancha, ¿verdad? No el de que se mantendrán puros y sin mancha. Porque el mediador entre Dios y el hombre, mira que la carta a los hebreos después nos vuelve a hablar esto, pero cuando nos presenta a Jesucristo, mira que Jesucristo también se presenta como mediador entre Dios y los hombres. La carta a los hebreos es una síntesis de esta característica del mediador, presentado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos mirando desde el Antiguo Testamento. Esa ya es la relectura que se vuelve a hacer en el cristianismo con la persona de Cristo, ¿verdad?, de Jesús. Pero dice que es justamente el de no pecar. Este es el sentido de no pecar. Es este, y no
de que ellos se mantendrán puros y sin mancha. Porque nosotros sabemos que somos limitados, que tenemos nuestros errores, que nos equivocamos. Entonces, diga, tú y la ñande, llevo puritano, no, ñande pesa el 100%. El cristiano no es, el cristianismo no es, o la iglesia no es de personas que viven 100% porque no son pecadores. No, yo al contrario, yo diría que nosotros los ministros de Dios ojalá seamos más sacerdotes y podamos sentarnos todos los días a ofrecer el sacramento de la reconciliación. Esto sería maravilloso. Tendríamos que fundar una congregación de sacerdotes que exclusivamente se sienten para escuchar, ¿verdad?, las confesiones, por decirlo así. Estoy diciendo, pero justamente de una reflexión, simplemente de mediador. Porque la iglesia no es para los puros, dice Jesús. No quiero sacrificios, quiero un corazón convertido, un corazón donde verdaderamente sea de carne y donde vos reconozcas que sos limitado, te acerques a Dios. Para eso nos acercamos junto a Dios, para pedir perdón, para reconocer de que necesitamos de su presencia, necesitamos de Él. Y eso entonces, viste, es por mediación. Ese es el pontífice. Entonces todo eso que dice, no, yo me confieso con Dios, yo ante Dios y punto. Yapú, ese sí que va contra la palabra de Dios. Esas personas que dicen eso van contra la Biblia. Eso sí que van contra la Biblia. Se necesita de mediador. Se necesita de tu hermano. Como yo ya te dije, en el sentido más antropológico, más humano, necesitas de una mediación para que vos puedas vivir. Necesitas de un profesor, de un educador que te acompañe, que te agarre de la manito. Peango la pedagogo de la página de Mongacuá, Benemitano, paidos, niño. El que te agarra, el esclavo era el que le agarraba al niño y le llevaba a la escuela. ¿Viste que necesita de un mediador? Todos necesitamos un mediador, todos necesitamos. ¿Y por qué justo en el aspecto religioso, en el aspecto de Dios, no vamos a necesitar a alguien que nos acompañe y que nos ayude? Yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser médico, voy a necesitar de otro que me ayude y que me diga, péchare cristiana, péchare japona, péchare me ave medicina, péchare jaiana, así tenés que dibujar, así mi hijo tenés que sumar, así tenés que restar. En todo necesitamos. En todo necesitamos alguien que te enseñe. Allí va, en todo necesitamos, sí. Lo antropológico, listo, eso está bien, aplauso. Hago aña, está del aspecto espiritual, del aspecto religioso, y decimos no, yo solo nomás. Mentira, yapú. No se puede, no se puede. Nosotros somos seres humanos, somos antropología, somos sociología. O sea, mirando de ese aspecto, ¿verdad? O sea, nuestra estructura, somos seres creados, necesitamos. Ana, abego, Moisés cuando se presenta como un mediador, se te está presentando en este caso principalmente de un aspecto ciertamente espiritual. Pero no se olviden que el aspecto espiritual mira el aspecto integral de la persona, el aspecto central de centrarte, darle sentido a lo que estás haciendo, darle sentido a tu propia vida. Y es eso entonces lo que hoy aquí en estos versículos te está diciendo cuando el pueblo dice, bueno, háblanos tú, porque si no nosotros moriremos. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a cumplir esos mandamientos si no hay un pontífice, si no hay alguien que nos ayude, que camine con nosotros y nos ayude verdaderamente a hacer el camino y el encuentro de santidad. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Vídeos como este de Médicos Sin Fronteras, donde se muestra la tensión que se respira en Libia, han despertado la preocupación del Papa. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari. Durante el rezo del Regina Coeli, Francisco no pasó por alto esta difícil situación, como tampoco olvidó a los afectados por las inundaciones en Sudáfrica. Estas dejaron al menos 60 víctimas mortales y 1000 desplazados. El Papa también recordó a los 4 mártires argentinos asesinados durante los turbulentos años 70. Fueron beatificados ese mismo fin de semana. Questi martiri della fede sono stati perseguitati per causa della giustizia e della carità evangelica. Il loro esempio e la loro intercessione sostengano in particolare quanti lavorano per una società più giusta e solidale. Facciamo un applauso a questi nuovi beati, tutti. El domingo fue el día de la Divina Misericordia. El Papa recomendó a los cristianos mirar a Jesús crucificado para que la contemplación de sus llagas desencadene el arrepentimiento de las propias faltas. Declararse cristiano en algunos entornos puede suscitar vergüenza, especialmente entre los jóvenes, más todavía cuando la Iglesia ha generado escándalos recientes. Sin embargo, el Papa recordó a un grupo de jóvenes franceses que no es la primera vez que en la Iglesia se pasa por periodos difíciles. In effetti, il contesto attuale non è facile, anche a causa della dolorosa e complessa questione degli abusi commessi da membri della Chiesa. Tuttavia, vorrei ripetervi che oggi non è più difficile che in altre epoche della Chiesa. È solamente diverso, ma non è più difficile. Perciò approfittate di questo pellegrinaggio per riscoprire che la Chiesa di cui siete membri cammina da 2000 anni condividendo le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini. El Papa pidió a los jóvenes que se concentren en ser personas que generen diálogo, unión y fraternidad, que sean constructores de puentes. Hubo víctimas que fueron puestas al margen de los procesos canónicos. Ni siquiera fueron informadas de si el presunto abusador fue condenado o no.
Esta opacidad tuvo graves consecuencias, generó desconfianza y que las víctimas tomaran distancias de la Iglesia. En febrero, este fue el punto que unió a representantes de afectados y a organizadores de la cumbre mundial organizada en el Vaticano. Se tiene que eliminar el secreto pontificio, es la clasificación de top secret de las investigaciones internas en los casos de pederastia. Se tiene que establecer la tolerancia cero, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Si tocas a un niño una vez, te vas a la calle. No podemos dejar a las víctimas sin información, no podemos dejar que ni siquiera sepan cómo ha terminado un proceso. El secreto pontificio es el secreto profesional que deben guardar los trabajadores que ocupan ciertas posiciones de relieve en instituciones de la Santa Sede. En la cumbre se señaló que modificarlo en ciertos aspectos haría más difícil el encubrimiento de sacerdotes abusadores. El punto clave es que cuando lleguen denuncias no se pierdan de vista los derechos de las víctimas. Así lo explica el experto en Derecho Penal Canónico Davide Cito de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. El secreto pontificio debe tutelar dei valori. El secreto pontificio debe tutelar valores, no debe cubrir negligencias, no debe ser una excusa para cubrir negligencias. Ahí es donde se puede intervenir para evitar negligencias o que los responsables se pasen de unos a otros la responsabilidad. Esta sugerencia fue señalada por otros obispos de peso en la lucha contra los abusos. Sean O'Malley reconoció que hay que cambiar piezas del sistema de trabajo en las curias. Claro, una cosa que se ha mencionado también es de revisar todo el concepto del secreto pontificio. La transparencia no va contra el secreto pontificio. La transparencia es armonizar los derechos que el secreto pontificio tutela con algunas exigencias concretas. De igual forma se hace en un Estado o en las profesiones civiles con el secreto profesional. No van contra la transparencia. Por tanto, el secreto pontificio podría ser modificado para ampliarlo solo cuando sea necesario. Por ejemplo, hay víctimas que prefieren que no se dé a conocer su identidad y esto exige que quienes llevan su caso actúen con la máxima discreción. El proceso de reforma de la Iglesia para afrontar los abusos es profundo. Implicará nuevas legislaciones, nuevos modos de trabajar y nuevas estructuras, pero sobre todo implicará una sensibilidad más atenta a la protección de menores y a la formación de sacerdotes y religiosos. La certeza. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos hermanos, seguimos con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, nuestros cursos bíblicos de todos los días, donde estamos reflexionando. Ahora estamos en el capítulo 20 del Éxodo. Perecoque la pende Biblia, pelee quejina. Estamos viendo del versículo 19 al 21 y sobre todo aquí se nos presenta a Moisés como mediador. El temor de Dios por una parte y por otra parte la mediación también de Dios. Es decir, para que Dios pueda manifestarse necesita siempre de mediadores. Y a Moisés una de sus grandes características es justamente la de mediador. Pero recuerden que este es el siervo, decía, incluso leímos recién capítulo 1 de Josué 1:1, dice, cuando murió Moisés, el siervo de Dios, el servidor de Dios, el mediador de Dios, y agréguele todo lo que usted quiera, pero para darte a entender de que Dios siempre se ha manifestado, Dios siempre ha hablado a su pueblo, ¿a través de quién? A través de un mediador, a través de un pontífice, a través de ese que hace puente entre Dios y el pueblo. Y entonces desde aquí tenemos que mirar todo lo que es mirar simplemente en un sentido de puritanismo, de decir que nosotros no necesitamos luego porque nosotros ya somos puros, castos y no sé qué cosa. Eso es mentira. Nosotros somos humanos, somos frágiles, somos pecadores, necesitamos de la presencia de Dios, pero Dios se hace presente a través de causa segunda, decíamos según Santo Tomás, en otro lenguaje más bien filosófico. Y miremos un poco esto lo que significa para ir redondeando y comprendiendo esta teología profunda de la palabra de Dios. Lo que interesa ahora es que el pueblo esté firme en la fe y confíe en la visión de Dios, aun cuando en determinados momentos sea extraña y confusa para ella, ¿viste? Sea confusa para ella. Hay momentos, queridos hermanos, en el cual nosotros tenemos problemas y tenemos confusiones. El pueblo de Dios. Ahora, por ejemplo, existen tantos daños de confundipados, esta cuestión de género. Y entonces le quieren educar a nuestros niños, le quieren educar a nuestra gente. Y la gente que viene confundida porque tanto nos bombardean, que nos dicen que yo mañana puedo amanecer y digo que yo soy perro. Y yo decidí, yo hoy soy perro. Y comienzo a wow, porque soy perro. O sea, así nos confunden o nos quieren confundir. Bueno, ante esta situación, es donde tiene que aparecer y aparecen los mediadores. O Dios envía verdaderamente al mediador. Recuerden, ya al comienzo habíamos dicho que cuando hablamos del mal y del bien, son dos realidades que siempre estarán en nuestra vida, siempre. Y justamente el mediador es el que te va a ayudar, ¿verdad? El pontífice, el que hace el puente, y te enseña y te muestra, te desapea, lleva. Esa es la función del mediador. Porque vamos a tener las tentaciones, vamos a tener el mal siempre. No se olviden de Deuteronomio 30, 15. Te pongo ante el bien y el mal, ante dos caminos te pongo. El bien y el mal. Eres tú el que tienes que decidir.
Pero viste, para tomar esa decisión, para que vos estés firme cuando flaqueamos, porque ahora Él te está diciendo, lo que interesa ahora es que el pueblo esté firme en su fe. ¿Cómo pico el pueblo va a estar firme en su fe? Pablo también dice, si no hay alguien que le predique, si no hay alguien que le anuncie, si no hay alguien que le dé a conocer la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Yo hago un poco un salto en el sentido del Nuevo Testamento, como dice Pablo, pero siempre Pablo está haciendo una relectura de lo mismo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Es decir, mirar los elementos que tienen que ayudarnos a cambiar y a tomar una decisión para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Es la realidad del hombre, es nuestra realidad. Entonces dice, es que el pueblo necesita estar firme en su fe y confíe en la acción de Dios, aun cuando en determinados momentos sea extraña y confusa para ellos. Es decir, nosotros encontramos y muchas veces decaemos, ñañebrimí. Nosotros pensamos, Dios no me ayuda, Dios no está a mi lado, ¿será que Dios existe? Y así, tantas dificultades, tantos problemas, queridos hermanos, pero es allí, viste, donde viene la intervención de Dios. Y cómo Dios interviene a través del pontífice, a través de tu mamá, a través de tu papá, a través de tu hermano, a través de un grupo, a través de tu compañero, a través de esa persona que aparece ahí, a través de esa persona que aparece ahí. Termino simplemente contándoles algo que, justamente atendiendo a una niña, ¿verdad?, que se quería suicidar y se fue ya para tirarse ya, se iba a tirar ya, así, en el río, se iba a tirar en el río, estaba en la orilla ahí, en el puerto. Dice que estaba sentada ahí y ya estaba decidida, estaba la noche, ponerle que sean las 10:30 de la noche. Dice que ya estaba para tirarse y dice que en eso aparece una pareja, otra chica más o menos de su edad, un poquitito mayor, con su novio, ¿verdad?, que iban caminando por ahí y le ven que está ahí, pero ellos ni sabían lo que pasaba y se va y les habla, che, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo? Etcétera. Le invita a un caramelito, un bombón ahí, comienza a hablar, guapo, y bebé, oye, vos sos, y ahí, bueno, ese es su ángel. Ese fue que le paró ahí. Ese es Dios que vino y actuó a través de la otra persona. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cómo Dios actúa en nuestra vida. Cómo Dios nos habla. Bueno, y ahí comenzaron. Evidentemente que la otra después me contó a mí. No, es que él le contó también, mira, yo estoy aquí, me estoy por suicidar, que esto, que aquello, ni nada, ¿verdad? No le dijo nada, ¿verdad? Pero ella también ahí descubrió y ella misma me contó. Ahí, yo ya me estaba por suicidar, ya me estaba por tirar. Y ahí Dios apareció. Y ella se dio cuenta. Ahí Dios apareció. Ahí vino Dios a hablarme. Me dijo así, ¿verdad? Ella no vaya sacó la conclusión. Sin que yo le diga nada, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Peango inhala pontífice. Peango inhala mediador. Y cada uno tiene miles de mediaciones como Dios aparece. A través de un gesto, a través de una palabra, a través de algo lindo que Dios te va manifestando. Bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Les invito mañana el resumen de todo lo que hicimos en la semana, los días sábados, no se olviden, Ñande Yarañe de los días sábados, un resumen de toda la semana. Después el domingo, Ñande Yarañe dominical, la palabra de Dios, las 3 lecturas, primera, segunda lectura y el Evangelio. Les invito entonces a seguirnos, a comprometernos, a formar parte siempre y ayúdenos por favor, para que podamos llegar a más. Queremos estar, si es posible, en todos los canales de televisión. Tenemos que entrar para que lleguen a todas las personas, todas las posibilidades posibles. Más adelante, a través de la radio también, que lleguemos a todos, que tengamos esa fuerza de evangelizar, de que Dios pueda llegar a todos. No nos desanimemos. También tenemos nuestro problema, necesitamos también los mediadores. Y vos sos ese mediador que tenés que ayudarme, que tenemos que ayudarnos, para que la palabra de Dios, Ñande Yarañe, llegue a todos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima semana. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por